Hola Apployers, nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio de App Movie. Hoy vamos a discutir acerca de la película Red Social. Personalmente, yo que dicto la materia Sociedades, me encanta esta película porque, como dicen, tiene todo el novelón mexicano que nos gusta a los abogados. Tiene temas de acuerdos de confidencialidad, tiene temas de conflictos societarios, tiene temas de derechos de autor. Entonces, teniendo en cuenta que es tan rica en contenido, el día de hoy tenemos un invitado que es súper de lujo, es un crack en temas de sociedades. Voy a dejar que Kelly lo presente porque como el colegaje empieza en casa, entonces que ella nos cuente de quién se trata. Bueno, hola bloggers, ¿cómo están? El invitado de hoy es mi esposo Andrés Vasco. Nos pareció súper pertinente invitarlo para discutir esta película, sobre todo por la experiencia y el bagaje que tiene con el tema de acuerdos privados de socios, que es un documento que se crea para prevenir conflictos entre los socios o, cuando se presentan los conflictos, pues tener una solución que se es pensada desde un momento tranquilo entre ellos. Esta película, Andrés, pues, no mentira, no, primero, bienvenido, contento de estar por acá, ¿qué claro opinas? Que sí. Hola a todos, muchas gracias, Pau, por la invitación. Bueno, vení, te interrumpo antes de que comences ahí con la pregunta, ¿cierto? ¿Saben qué es lo chévere de esta película? Obviamente esta discusión va a ser un poquito densa en temas jurídicos. Y esto lo que nos prueba es que a la vez de que uno es abogado, puede ir a verse perfectamente una película, sacarle el contenido jurídico y que no solamente se trata como de ir a ver algo plano ahí como que listo, vi la película y me pareció buena o mala, no. Nosotros como abogados también podemos hacer este tipo de ejercicios para identificar aspectos jurídicos dentro de las películas y como lo mencioné ahorita, esta con creces se gana como el título máximo de cosas jurídicas que yo pudiera detectar a partir de una película de Hollywood, o sea que chévere todavía también por eso. De hecho, esta película tiene varios aspectos de naturaleza jurídica, como lo mencionas, Pau, pero Andrés, hay un punto con el que a mí me gustaría empezar y es con el tema de los gemelos y es el tema de las ideas y la protección de las ideas. Las ideas, entonces, si los derechos de autor no protege las ideas, sino la materialización de obras, ¿existe alguna forma de proteger esas ideas? Inclusive, Andrés, a mí me gustaría que pongas en contexto a quienes no se hayan visto la película, esperamos que luego de que vean esto sobre la trama de pronto. ¿Cierto? Como que pongan en contexto la trama de qué fue lo que pasó con los gemelos, como para que de ahí sí partas a contar finalmente el tema de la protección de las ideas, exactamente. La película a mí también me gusta mucho porque como ustedes lo indican, no solamente aborda aspectos societarios, sino también de propiedad intelectual e inclusive yo pienso que no solamente es una película para nosotros como abogados, sino para los emprendedores. Al día de hoy hemos visto cómo los proyectos de base tecnológica han venido incrementándose y generalmente ha habido toda una iniciativa que se denominan empresas de economía naranja, que tienen unos beneficios, una connotación particular, pero lo más importante es que giran en torno a los derechos de autor. Otro de los aspectos interesantes de esta película es que pues, todo el mundo conoce Facebook. Y a todos en su momento nos encantó Facebook. Yo ya no tengo Facebook, claro, pero en su momento me encantó, pues, para que son bobadas. Es que nos conecta a todos. Obviamente el abogado lo ve con otra visión, pero nos conecta a todos, pues, porque todos hacemos parte de esa red social o algún día lo hicimos. Yo por lo pronto, en ese momento no tengo la cuenta, pero eso no significa que no llamara mi atención como abogada. Cuando analizamos la película nosotros podemos tener como tres ópticas. La primera, digamos que la del primer equipo emprendedor, los hermanos Winklevoss con su socio. Que esos son los gemelos, los famosos gemelos que mencionábamos ahorita, para que ahorita no olvidemos la gemelos y sepamos. Eso, no olvidemos la pregunta porque hay una pregunta que incluye a unos gemelos, entonces son esos. Entonces, ese primer equipo emprendedor. Hay otra óptica que es el segundo equipo emprendedor, que es Zuckerberg y Eduardo, que arrancan, digamos que el proyecto por otro lado. Y digamos que en torno a toda la problemática que se genera, podemos identificar algunas figuras societarias que al día de hoy pueden ser poco usadas o difícil hacer uso de ellas ante un conflicto societario y otras herramientas que al día de hoy nos trae la ley para hacerlo.
Entonces esta película reúne todos los elementos. Yo me la he visto aproximadamente 9 veces. Wow. También la vi con estudiantes. Claro, es que trae toda la película junta, todo lo que uno les advierte de ojo, ojo, no solamente a los estudiantes, también a los clientes de uno, todo lo que uno al cliente le dice, ojo tal cosa, ojo los acuerdos de confidencialidad, ojo que uno sabe con quién se asocia, pero luego cuando hay plata o hay problemas uno ya no sabe de quién se está divorciando, si lo dijéramos de términos coloquiales desde el punto de vista societario. Ojo que le estás contando esa idea a todo el mundo y a ver hasta qué punto sí se puede proteger o no. Entonces, no seas el gemelo de Facebook. Exactamente. Todas las alertas que uno le hace a los estudiantes diciéndole pilas que en estos donde Están tu labor ahí. como abogado entra a jugar, están. Y todo lo que uno le dice a los clientes, ojo a la hora de emprender, de realizar un negocio, alerta, alerta. Entonces sí, por cualquier lado que lo mires, esa película es súper rica en términos para jurídicos. discusión jurídica. Exactamente. Entonces comencemos Bueno, con la pregunta de los gemelos, Andrés, ¿o todavía no? para responder la pregunta que me hacías en un principio, Kelly, todo tendríamos que decir que parte de una idea de negocio que tenían los gemelos para montar, ellos, digamos que todo esto surge en Harvard, tengamos en cuenta pues que Harvard es tiene como una mentalidad tipo masónica, entonces no es que sean muy abiertos. Entonces, en principio, el proyecto involucraba crear como una especie, lo que pasa es que en ese momento no utilizaron la palabra red social, pero sí entendían que el funcionamiento iba a ser la estructura de la sociedad, pero querían montar como el Facebook como tal, pero únicamente dirigido a los estudiantes de Harvard. Una comunidad para los estudiantes de Harvard. Sobre todo viendo que lo que recuerdo al principio de la película es que de todas maneras Mark Zuckerberg se veía como excluido de los grupos sociales. De los grupos sociales. Una persona no muy sociable creando una red social. Lo que pasa es que allá Harvard tiene unas casas que pues, para pertenecer a unas de ellas hay que tener plata y él no viene. Y eso es súper gringo. Y él no viene de una familia de plata, entonces él estaba en una casa, pero pues había siempre una que era, si no estoy mal, creo que se llama la Casa Fénix, que era la que aspiraban y donde estaban los gemelos, ¿sí? Adicionalmente, la película como tal arranca, o digamos que la trama con la idea arranca de los gemelos, en la conformación del equipo de emprendedor, o el equipo, o con quién me asocio. Ahorita Pablo decía esa elección del socio, y quizás ahorita lo veamos porque aquí hay diferentes socios que van entrando en escena en diferentes momentos, y yo pienso que hubo dos momentos, o hubo dos elecciones del socio que fueron fundamentales en dos momentos de la película. La primera, y esto tiene que ver con una pregunta que yo me hacía hace algún tiempo. Yo he sido muy afortunado porque he tenido la oportunidad de participar en la creación de más de 800 empresas. Entonces he estado como en conversaciones de socios más de 800 veces, porque incluso también he sido emprendedor y también he vivido la problemática de elegir el equipo emprendedor. Y me tocó que asesoraba empresas y que 6, 7 años más tarde peleaban, y entonces ya estaban peleando sobre el acuerdo que les construimos. Entonces un día me hice la pregunta, bueno, pero ¿por qué están peleando los socios? ¿Qué es lo que los está motivando a pelear? Pero me devolví y dije, bueno, pero es que ¿con quién se están asociando? Y encontré que, en una pequeña investigación que pude hacer, encontré que las personas se asocian por 4 razones. Por amor, las personas se asocian por amistad, las personas se asocian por vínculos de consanguinidad o por estrategia, ¿sí? Por amor, entonces la gente se asocia con la pareja. En amistad hay diferentes categorías. Uno tiene amigos de la infancia, amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos de la oficina, amigos de rumba, en fin. Amigos con los que uno no se asociaría. Digamos que hay esa categoría es como la más amplia. Con la familia, hemos visto también emprendimientos. De hecho, Pau, yo creo que tú estás asociada con tu padre, creo que tienes un negocio con tu padre, y precisamente pues yo en algún momento tuve uno con mi esposa. Entonces con la familia también encontramos esas posibilidades asociativas. Y encontramos un tercero que yo quise denominar estrategia. Por estrategia es cuando me estoy asociando con alguien que no es de mi círculo, pero que ese alguien me trae o dinero
o contactos O conocimiento. o conocimiento. Que es ¿sí? lo que yo creo que estás yéndote al primer grupo emprendedor. Exacto. Y ahí los gemelos contactando Pero a entonces Mark Zuckerberg. miren que ese grupo arranca, primero un grupo de amigos, o sea, Sí. ese tiene como una mixtura en que son 3 amigos, están buscando un componente técnico, alguien que sepa mucho, pese a que al parecer, y por lo que se ve en la película, al menos centrándonos en la película, es como si ellos ya tuvieran escrito código, Sí. es como si tuvieran Pero les hacía líneas, falta algo. unas líneas de código escritas, y en esos días Zuckerberg logró en medio de un despecho amoroso que tenía y tomando traguito, logró colapsar la red de Harvard. Eso llamó la atención de estas Tomó personas. las fotos de las mujeres y las comparó. Y dijeron, este es el tipo que necesitamos. ¿Sí? O sea, que ahí Entonces fue una miremos que elección por estrategia. ahí el equipo emprendedor primero se asocian entre ellos, luego invitan a Zuckerberg a participar. Y yo pienso que desde ahí ya había varios inconvenientes. Háganse la pregunta, el acuerdo que tenían los gemelos con su amigo era por escrito, era verbal, todo parece indicar que era verbal, y no es que el contrato de sociedad, salvo aquellos que nos llevan a las sociedades de derecho, que tendrán que ser escritos por el contrato de sociedad, Es consensual. es consensual. ¿Sí? Entonces uno podría decir que había contrato, solo que el contrato era verbal. Primer aspecto como a resaltar ahí. Y es que los emprendedores son supremamente tranquilos cuando se asocian con la pareja, cuando se asocian con los amigos, cuando se asocian con los familiares. Entonces, como existe esa relación de confianza, entonces casi que esa relación de confianza opaca la relación de negocios. Curiosa. No haber conflicto, pues porque hay confianza. No, sí, hay algo ahí, es la confianza lo que hace que el contrato, que la preocupación por un posible incumplimiento sea, digamos, que pase a un segundo plano. Es como cuando las personas se casan, pues están pensando en cómo todo lo que se aman y no en la pelea que van a tener cuando se divorcien. Algo así es la confianza lo que genera que los emprendedores sean muy tranquilos en esos primeros 3 estadios. Y seguramente a todos nos ha pasado. Ay, no, es que es mi mejor amigo, nos conocemos desde chiquitos. Me quita un Nosotros pedazo de tenemos pan de historia la con boca eso, por ¿te dárselo. acuerdas? Entonces, nada de eso importa. Nada de eso importa. Ahí es donde nos ha tocado entrar siempre a nosotros los abogados, en ese tipo de historias precisamente. O no, mi hermana, yo voy a pelear con mi ¿Qué problema hermana. va a haber, ¿Qué por problema va a Dios? haber? Todos los problemas del mundo. Todos los problemas del mundo, se lo aseguro. Precisamente por pensar que no se van a presentar. Incluso hay nosotros como abogados lo que debemos decir es que no solamente hay que proteger, mejor dicho, cuando me asocio con un externo o con un extraño, ahí la gente es mucho más cuidadosa, ¿sí? Es verdad. Pero entonces, ¿pero por qué? Porque como no existe la relación de confianza, entonces se focalizan en la relación de negocios. Pero pensemos qué debe proteger uno como abogado, o cuáles son los aspectos que uno como abogado tendría que tener en cuenta para proteger del cliente. La relación de negocios y la relación que existe entre ellos. Entonces miren que es paradójico, porque cuando existe la relación de confianza, yo tengo que proteger la relación de confianza y la de negocios, mientras que cuando solamente existe la relación de negocios, se focalizan en la relación de negocios. Y ahí sí el emprendedor es mucho más cuidadoso. Entonces digamos que generalmente cuando el emprendedor va a asociarse con un tercero, muchas veces es más meticuloso en cuanto a los documentos legales. En la película vemos que curiosamente... Ahí los gemelos Se fallaron. falló. Porque Mark no era de su círculo ni su amigo. No, ni ahí siquiera. se falló. ¿Por qué? Porque entonces entraron a contar la idea. Y Adicionalmente. entonces Kelly me preguantaba ahorita que si el derecho de autor protege las ideas. Lo cierto es que el derecho... No las protege, pero ¿cómo podría? acá hay que tener en Ahí cuenta cuál es hubiera que... sido el deber ser. Hay un asterisco ahí que tenemos que tener en cuenta, y es que la normativa de derecho de autor en Colombia es distinta a la normativa que existe en los Estados Unidos sobre el copyright. Entonces son 2 aspectos fundamentales, y sin entrar como en esas diferencias en materia de la reserva de los derechos, dejémosla por aparte. Aquí, ¿qué es lo que planteamos? Que en términos generales el derecho de autor no protege las ideas, protege la materialización que hace una persona sobre, digamos, que una idea, y la materializa como tal, la crea. Y la convierte en Y una la obra. protección viene sobre la obra. Por Yo otro te hago lado, una pregunta, Andrés, y perdón te interrumpo. Yo creo que al final de la película muestran que finalmente Facebook sí le paga unos dineros a los gemelos. Finalmente ese dinero, ¿por qué sí se dio a sabiendas de lo que tú estás señalando en este instante, de que las ideas no se protegen? Porque Y que ellos no protegieron, exactamente, no lo protegiste, ni no te va a tomaron pagar medidas. nada.
¿tú por qué crees que a la final, después de todo, sí se les reconoció? Pues para lo que vale obviamente Facebook, eso es nada, seguramente, pero ¿por qué en su momento sí les reconocieron esos dineros? Si yo hubiese sido el abogado de los gemelos, lo hubiese abordado por un tema de competencia desleal. ¿Sí? A mí me parece que hubo competencia desleal. De hecho, cuando uno ve las interrogatorios que previos al juicio, en este caso no hubo juicio, que ellos tuvieron, casi que la estrategia, uno alcanza a entrever que la estrategia de Zuckerberg y su abogado era esa, Pau, es decir, que él decía, es que yo no utilicé las líneas de código de ustedes, es que yo no utilicé el código, él lo escribió, y fue realmente que él lo escribió. Entonces aquí nos vamos al problema de la idea como tal. Y entonces acá no solamente tenemos digamos que ese obstáculo de que ni el derecho de autor protege las ideas, pero entonces uno podría decir, pero la propiedad industrial sí, y quizás la propiedad industrial uno logre proteger una idea. Recordemos que la propiedad industrial uno la clasifica en 3 grupos, uno habla de signos distintivos, uno habla de nuevas creaciones y uno habla de información con valor. Y muchas veces acá entonces es el tema de la información con valor, que esa información con valor podemos definirla como información confidencial y como secreto empresarial. Pero digamos que la información confidencial o esa información con valor se protege con acuerdos de confidencialidad. Yo aquí hay un tema que me parece cómico, y es que en una charla de planes de negocio que estaba dictando, entonces un emprendedor me decía, pero entonces ¿cómo hace uno si tiene una idea y tiene que contratar un desarrollador o tiene que contratar un químico o alguien que venga? Entonces, entonces en ese momento, ¿cómo cierro el negocio y en me protejo? En ese momento yo de manera jocosa le dije, pues tiene que andar con un acuerdo de confidencialidad en la maleta, en la maleta, para que a todo el que le vaya, en fin, ya luego incluso nosotros pensamos que desde los fast contracts se puede resolver eso, pero eso es otro tema. Pero casi que sí, la gente tiene que andar con el acuerdo de confidencialidad ahí, con una problemática. Y me vas a resolver esta pregunta. Recomendación para los abogados, ahí cuál hubiera sido el deber ser. Respecto, exactamente, ¿cuál era el deber ser? ¿Qué debieron haber hecho los gemelos? O sea, lo primero es llamar al abogado. Sí. Primero. Lo primero que debieron haber hecho. Y no contarle en un pasillo. Pero me disculpan, lo que pasa es que yo siento que los gemelos eran muy empelicullados como con el código de conducta, con el código de la universidad, la honorabilidad, y como que dieron por sentado cierto comportamiento, cierto deber actuar de Mark que no obtuvieron, y que ahí es donde yo creo que se toca el punto que tú dices, se confiaron. No sé, digamos que lo que pasa es que yo lo veo de manera diferente. Por un lado, hay uno de los gemelos que tiene, digamos que, como esos principios de la caballerosidad y lo que debe ser un ciudadano ejemplar de Harvard, porque es que aquí es lo que debe ser, mientras que en fin, hay gente más práctica, pero yo pienso que acá el error de ellos fue en que tenían una idea de negocio y no se asesoraron o no preguntaron cómo proteger esa idea, ¿sí? Si iban a contratar a un desarrollador, ¿qué debieron haber hecho? Lo que pasa es que acá también tiene que ver mucho con la mentalidad, porque es como, y nosotros lo hemos hablado, Muñeca, y es el tema de declarar las cosas y digamos que en programación neurolingüística yo no monto o yo no voy a conversar pensando en que este me va a tumbar o pensando en que este me va a hacer digamos que una mala jugada. Pero volviendo al deber ser y qué fue lo que ellos debieron haber hecho, le debieron haber puesto a firmar un acuerdo de confidencialidad antes de... y lo que les quería contar, que me parece muy cómico, es que uno como abogado lo dice, la gente debería andar con un acuerdo de confidencialidad, y me pasó hace algunos años, todavía trabajaba yo en la universidad, y llegó un estudiante del MBA a decirme que me estaba buscando un experto en propiedad intelectual en la universidad y que le habían dicho que era yo la persona, pero que antes de contarme pues para qué era lo que me iba a contar, que yo le debía firmar un acuerdo confidencial, y literal sacó el maletín, sacó un acuerdo de confidencialidad con los espacios en blanco, puso mi nombre ahí, me lo pasó, lo leí,
lo firmé, en ese momento me dio como risa, me dio como... Pero pues, ya fue- uno ve que después de Pero todo... bien. pero fue una situación particular, sobre todo cuando me contó la idea, porque yo pensé, es que ella tan boba. Pues, pero eso es lo Ojalá que... no esté viendo. Pero eso es lo que se debió haber hecho. Sí, Eso es lo que se debió Independientemente haber hecho. de- Sí, y esos acuerdos de confidencialidad en ese punto tendrían que tener, uno, la idea escrita en el acuerdo, y obviamente tendrían que tener una cláusula de incumplimiento. Para saber claramente qué es lo que estoy Y si protegiendo. uno va más allá, pues Pau, tú que eres, manejas mucho más este tema, lo podría uno incluso poner la respectiva cláusula arbitral o de la solución de controversias si estamos ante un contrato internacional, pues en fin, la normativa que se va a aplicar y sobre todo cuando estamos hablando en materia de derechos de autor con países o con empresas que pertenezcan a un país anglosajón, incluso nos va a tocar definir cuál es la normativa que se le va a aplicar a ese conflicto, entendiendo que en los países de Europa continental y en gran parte de América Latina, los derechos de autor son un derecho fundamental, entonces tienen todo el tratamiento constitucional y prioritario que tiene el acuerdo que tienen los derechos de autor. Pero digamos que acá podemos sacar una conclusión, y es que en estas empresas de tecnología es muy importante tener claro no solamente la titularidad de los derechos de autor, por eso es peligroso que estas empresas nazcan sin una personería jurídica, porque entonces ahí casi que la personería casi que los derechos de autor están pues en los autores, obviamente, y muchas veces todo el equipo emprendedor no es autor. Sí, por ejemplo, Eduardo nunca tiró código, Me toca pese un a punto. que Es que Pero estaba poniendo, platica. vea. Pero yo quiero tocar entonces ahí un punto porque ya estamos migrando al segundo equipo de emprendedores. Y entonces ahí en ese grupo de emprendedores nace una pregunta, y es ¿qué validez tiene la oferta que de manera verbal Marc le hace a este segundo grupo de emprendedores respecto al aporte de industria y la participación porcentual que van a Antes de tener? pasar ahí, nunca se habló tampoco del cuánto porcentaje le iban a dar a Marc. Ah, no, eso nunca se habló. Pero es que te voy a decir una cosa, emprendedor. yo lo Estamos sentí hablando más... de porcentajes no, en ese primero pero, no se habló. pero sabes que inclusive con este tema de Harvard y seguramente como sus códigos de conducta, yo inclusive no sé, yo lo sentí no como que ellos pensaran que él iba a ser como el socio de ellos, No, le iban lo a sentí pagar más por como el que te voy a trabajo. pagar y te encargo que hagas tal y tal y tal y Sí, tal yo tengo cosa. la misma Yo lo percepción. sentí Yo más nunca como lo vi que... que el otro Es saliera. que- Y por eso pienso que no lo cuadraron, porque fue más como que eres nuestro Es trabajador. que no sé, eso no se dejó claro, eso no se dejó claro. Pues sí, Ellos por le- eso digo, ellos da le la pasaron impresión. la información, él la revisa, y digamos que ahí viene un tema, Pau, que tiene que ver con la pregunta que tú hacías fundamental, y es que él les hizo creer a los gemelos que estaba trabajando. Para él, y se exacto. le Y saca el y cuerpo. mientras tanto estaba trabajando en la de él. Exactamente. Es más, a él le cuentan la idea, y él nos dice que sí, y al menos, bueno, aquí voy a hablar con la línea de tiempo de la película, y él casi que lo muestran como, pues en un periodo de tiempo muy corto, él sale inmediatamente y le dice a Eduardo que tiene la idea y que necesita la plata, ¿sí? Y que necesita la plata. Y ahí por primera vez él habla del 70-30, ¿sí? Él ahí por primera vez él habla del 70-30 y ahí le propone eso. Pero ¿qué es lo que quiero? Antes de pasar a esa pregunta, él empieza de alguna forma a ser desleal con los gemelos. Exactamente. ¿Y por qué empieza a ser desleal? Porque, y ellos lo plantean el abogado trata de mostrar en las preguntas, empieza a mostrar todos los correos y se devuelve en la línea del tiempo, que es un ejercicio que es bacano y que muchas veces hacemos nosotros los abogados para ver todo el tema probatorio. A nosotros nos gusta mucho hacer Entonces esa él se línea. devuelve a hacer la línea del tiempo y le dice, fueron tantos correos, usted no respondió, y mientras tanto cualquier día... No, y mucho tiempo pensaron que en Salió. efecto estaba desarrollando el tema De la ellos, red, el sí, tema de de ellos. ellos. Genuinamente mucho tiempo lo creyeron, y supongo yo que también en alguna medida pudo haber jugado algún tipo de factor subjetivo, independientemente de que pudiera haber un tema de competencia desleal, para que luego en el tema de las conciliaciones se haya logrado un monto a favor de ellos. Seguramente pues ya nos queda muy difícil haber estado ahí. Además ocurrió algo particular, y es que casi que las reclamaciones de Eduardo y de los gemelos se dan como en una línea de tiempo similar. Eso también permitió que en algún momento, incluso como lo muestran ahí en la película, pues casi que en esa práctica de pruebas previas, tuvieron acceso a las respuestas de unos y otros. Antes de que ustedes se vayan con la otra pregunta, yo quisiera de pronto devolverme
porque, no sé, pero me da la impresión de que damos un tema jurídico que también es importante tener en cuenta y es, recuerdo que cuando él llega luego del despecho porque lo dejó la novia a empezar a trabajar como en el tema de descargar las bases de datos de todas las casas que hay al interior de Harvard, me parece que ahí también hay un tema se me fue la paloma. De ética. Eso, de datos personales, eso era lo que quería decir, gracias. Un tema de datos personales. Entonces, inclusive de Harvard lo llaman y le dicen, pues como que le suspenden un tiempo. Exactamente, le generan una sanción porque ya de ahí de entrada, ya que la cosa comenzó como, bueno. Inclusive en esa época, para la época de la película, y no sé cómo se manejará en Estados Unidos, acá en Colombia no era como tan consistente el tema de uso de datos, pero ya hoy en día hay como todo un tema de políticas muy desarrollado con relación a ese tema y la Superintendencia de Industria y Comercio es muy proteccionista del asunto. Entonces, viendo hoy en día en Colombia a la luz de lo que sucedió en la película, ¿tú crees que qué hubiera pasado? O ahí también, ¿cuál hubiera sido la recomendación desde el punto de vista de uno como abogado a un cliente que tiene como, que está en esa situación? Mira, el tema del, digamos que de uso de ese acceso a la data de la universidad, yo pienso que tiene varios aspectos a resaltar. Uno, y es, digamos que yo me ponía, yo soy papá de 2 hijas, de 2 chicas, entonces yo me ponía a pensar cuál hubiese sido mi visión como padre si ese algoritmo de comparación de chicas, porque incluso el tema fue como muy grave, generó como mucho escozor, porque era un algoritmo que se había hecho para comparar animales y él simplemente lo que hicieron fue cambiar las fotos y empezaron a cambiar las fotos para votar por la chica más sexy. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si yo soy el papá si eso lo hubieran hecho a mi hija, ¿yo qué hubiera podido hacer? Entonces ahí viene un tema y es que volvemos al tema de derecho de autor y aquí lo complementaría con un tema de derecho de imagen y es quién tomó la foto. ¿Sí? Con toda seguridad que la foto no la tomó Harvard, por ejemplo. O no la tomó nadie de Harvard, bueno, no sé, yo aquí, o cuando tomaron esas fotos, ¿para qué las querían? Eso, esas fotos, entonces cuando se entregan con una finalidad, lo cierto es que acá yo pienso que no hay responsabilidad de Harvard, salvo que haya habido como, digamos que fallas en la seguridad, entonces yo pienso que en ese caso no habría responsabilidad de Harvard, pero sí pienso que uno pudiera haber atacado a la página web o al dueño de la página web donde se subió el algoritmo para hacer la comparación de las fotos y más desde el uso no autorizado de un derecho de autor, que en este caso serían las fotos, o por el uso no autorizado de la imagen. ¿Cuál era digamos que es lo que dificulta un poco al menos ese análisis que yo hacía? Y es que Zuckerberg en un principio no le importaba la plata. Entonces muchas veces las infracciones a nivel de derechos de autor van o porque afectan un tema monetario o porque afectan la moral del autor. Recuerden que los derechos son morales y patrimoniales. Entonces cuando afectan la moral del autor, pues entonces habrá que mostrar el daño moral, en fin. Pero para ti no tiene nada que ver con tema de uso de datos ahí, ¿o sí? Lo que yo pienso que al menos con lo que tiene que ver con Zuckerberg, no, él lo ve de una forma muy diferente y él lo que les decía era, no, felicítenme porque les mostré que tienen una falla de seguridad a la berraca, entonces ya les mostré que... Interesante punto de vista, les hice un favor. Lo que pasa es que él es muy egocéntrico, entonces les dije, lo que les detecté fue una falla de seguridad, o sea, abórdenla, pero en principio, digamos que yo pensaría que más el uso de datos tendría que surgir en el momento en que todas las personas empiezan a ingresar los datos a la aplicación cuando él empieza a compartir. También donde veo que quizás hubo un uso no autorizado de datos, cuando ya Eduardo estaba como en un periodo de admisión para la Casa Fénix, que es como las casas top de allá, y este man llega y le dice que le pase toda la base de datos de correos para mandarse. Entonces quizás lo que pasa es que en esa época no estábamos tan avanzados como estamos al día de hoy en datos, pero sin lugar a dudas, pues en principio la aplicación como tal tampoco tenía un control de tratamiento de datos personales.